Buenos días, jóvenes del grado décimo. Les envío un saludo eh, para recordarles seguir los protocolos de seguridad para afrontar esta situación. Les cuento que iniciamos el segundo periodo en la semana número 11. Esta primera clase es de contabilidad y a continuación les muestro los ejes temáticos, el plan único de cuentas, vamos a saber el concepto de la cuenta, la estructura y la dinámica, cómo se maneja, cómo se aplica en los registros contables o hechos económicos. También vamos a ver lo que es el código de comercio, donde están las obligaciones y los deberes de los comerciantes, los actos mercantiles, el registro mercantil, todo lo que concierne a la formalización de un negocio, de una empresa, de una idea de negocio. ¿Qué se hace en el momento de ejecutar su plan de negocio? Sabemos que para que esté en el sistema formal se debe hacer un registro en las cámaras de comercio. Iniciamos con la cuenta y se refiere al nombre debidamente codificado e numerado que se le da a los valores que posee la empresa. ¿Para qué utilizamos estas cuentas? Para registrar las operaciones contables en los libros de contabilidad. Y estas cuentas representan los bienes, los derechos y las obligaciones de una empresa. Eh, también conocemos que es un formato en el que se registran claramente, ordenada, comprensible y transparente los aumentos y disminuciones después de realizar un hecho económico. Entonces, eso nos facilita eh, el registro en los libros de contabilidad. Vemos la clasificación. Las cuentas tienen una clasificación y es por la clase. Decimos que la clase 1 son los activos y los activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa o una persona. Los activos también se clasifican en corrientes. Se dice que los activos corrientes son los dineros, el efectivo con el que cuenta una empresa. También están las inversiones. Las inversiones son, como su nombre lo indica, son las inversiones que realiza una empresa. Pueden ser bonos, CDTs, títulos, valores, acciones. Están los activos fijos, que son los que representan en artículos fijos, como la propiedad, planta y equipo, como el edificio, los muebles, equipos de computación. También están activos diferidos, que son los gastos que se pagan por anticipado. Ejemplo, cuando se paga la publicidad, también gastos de instalación. Entonces todo esto hace parte del activo. Y también están los activos intangibles, que son los que no se pueden ver ni tocar. Pues, ejemplo, la marca. Dentro de la clase 2 están los pasivos, que son todas las deudas que contrae una empresa. También tiene su clasificación. Se clasifican en activos corrientes, que son las deudas adquiridas con un plazo menor de un año. Están los pasivos no corrientes, que son deudas contraídas mayores a un año. Ejemplo, una hipoteca. Estas hipotecas siempre son, en la mayoría de casos, a largo plazo. Están los pasivos diferidos, que son las cuentas de gastos cobrados por anticipado. Ejemplo, un alquiler cobrado por anticipado o intereses cobrados por anticipado. Tenemos en la clase 3 el patrimonio, que agrupa el conjunto de cuentas que representan los aportes de los socios. Y aquí tenemos el superávit, que nos muestra el crecimiento del capital de la empresa. Nos muestra las reservas, que son la cantidad de dinero que ahorra anualmente. Es
en su ejercicio contable, las empresas deben de dar una reserva que es como un ahorro para cubrir gastos imprevistos. También está dentro del patrimonio la utilidad o la pérdida en el periodo contable, que comprende el valor de la utilidad o la pérdida de un periodo determinado. Dentro de la clase 4 se encuentra el ingreso, que también se entiende como entradas de dinero de la empresa. Se dice que esas pueden ser operacionales, lo que quiere decir que es por medio de ejercer su actividad. Y también están los no operacionales, que son ingresos recibidos no en su actividad habitual, sino, ejemplo, vende un activo fijo, vende una materia prima que no utilizó, o una empresas que dentro de su ejercicio venden sus desperdicios, entonces se entienden por ingresos no operacionales. Y en la clase 5 encontramos los gastos, y los gastos son todas las salidas de dinero que incurre una empresa. Estos gastos están los operacionales, que son los que están debidamente relacionados con el funcionamiento de la empresa. También están los gastos no operacionales, que son gastos realizados que son por temas de diferente a la actividad. Ejemplo, una empresa quiso participar en una feria agraria, entonces esos gastos de alquiler de carpa, transporte, alimentación, se entienden por gastos no operacionales porque no son relacionados directamente con la actividad de la empresa. La cuenta T, la que todos conocen, tiene un movimiento y tiene una naturaleza. Entonces, sabemos que según la clase a la que pertenecen, las cuentas presentan un movimiento, la cual vamos a explicar en este momento. Tenemos la cuenta del activo y tenemos el esquema de la cuenta T. Vemos de que tiene el lado izquierdo está el debe o el débito, en el lado derecho está el haber o los créditos. La cuenta del activo aumenta por el debe. Al final la diferencia es el saldo. La cuenta del pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. Recuerden que siempre se debe cumplir el principio de la partida doble. La cuenta del patrimonio aumenta por el haber, disminuye por el debe. La cuenta de ingreso aumenta por el haber, disminuye por el debe. Y las cuentas de gastos o costos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. También tenemos el plan único de cuentas. ¿Y qué busca el plan único de cuentas? Busca uniformidad en los registros de las operaciones económicas realizadas por la empresa y nos permite transparencia de la información contable, claridad, confiabilidad y comparabilidad. Entonces, el plan único de cuentas es un catálogo de cuentas donde describe las cuentas y la dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. En Colombia opera desde 1995 el PUC para los comerciantes que están obligados a llevar contabilidad, o sea, personas jurídicas o personas naturales. Tenemos la codificación y la codificación trata de qué quiere decir cada número o cada dígito de esa cuenta que utilizamos. Entonces tenemos el primer dígito, indica la clase.
Entonces, en la parte de abajo vemos que número 1 pertenece a la clase de los activos. Entonces, los dos primeros dígitos indican el grupo, en este caso inversiones. Los 4 primeros dígitos nos indican el nombre de la cuenta, caja 1105 caja. Pero de aquí se desprenden las subcuentas, que son los 6 primeros dígitos. Entonces en este caso es caja general. Y a partir del 7º dígito se utilizan las cuentas auxiliares. En este caso la 11050501 nos indica que es caja general de Cali. Si tiene varias sucursales, entonces quiere decir que cada cuenta auxiliar va a manejar una caja según a la sucursal que pertenezca. Y lo mismo en la clase 2, los pasivos se distribuyen en los 2 primeros dígitos del grupo, obligaciones financieras, los 4 primeros dígitos está la cuenta 2101 banco, entonces está los 6 primeros dígitos sobre giros, una subcuenta, y 21050501 sobre giros Banco Popular, cuenta auxiliar. Entonces, si tiene varios préstamos, varios créditos, se le asigna una cuenta auxiliar para cada uno. Entonces, tenemos en este cuadrito como la distribución o la clasificación de estos grupos. La clase 1, la clase 2 y la clase 3 nos indican la clase, el activo, los pasivos y los patrimonios, y que pertenecen a un balance general. Siempre en un balance general van a ir esas 3 clases. ¿Por qué? Porque son las que representan los derechos y obligaciones de la empresa. Y también puede afirmarse que son aquellas que forman parte de la ecuación contable, tiene una duración permanente y su saldo siempre representa un valor tangible. Entonces se subdividen en cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio. Tenemos en la clase 4, 5, 6, 7, tenemos los ingresos, los gastos, los costos de venta, costos de producción, y estos hacen parte del estado de resultado. Son las que tienen su origen en las operaciones del negocio. Como nos indican el estado de resultado es más que nada el total del ingreso menos los costos de venta, menos los gastos, menos los costos de producción. Esto nos da una utilidad, nos da como resultado una utilidad o una pérdida. Entonces estas se denominan también transitoria, porque su duración llega hasta la terminación del ciclo contable. Ejemplo, iniciamos actividades el 1 de enero, terminamos el 31 de diciembre. Aquí estas cuentas desaparecen porque se cancelan, se saldan. Desde este grupo pertenecen los ingresos, los gastos, los costos de producción. Y en la clase 8, clase 9, están las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Entonces, aquí son aquellos que figuran en el balance general, pero representan bienes de propiedad de terceros que intervienen en la empresa, prestaciones de servicios especiales, mercancías recibidas en consignación. Entonces, en el momento deben de estar representadas allí, pero en realidad no hacen parte de la empresa. Al final tenemos unas recomendaciones, se les recomienda que este material va a quedar cargado en la plataforma y en el canal del colegio, y es obligatorio que quede el tema consignado en sus cuadernos.
los ejes temáticos, porque una vez entremos a las clases presenciales se va a recoger los cuadernos, se va a calificar, se va a sacar las notas correspondientes. También deben estar pendientes de esta plataforma para que puedan desarrollar las actividades. Tenemos esta actividad, completar según el nombre, según el código, la naturaleza que corresponde. Muchas gracias, muchachos. Espero que nos podamos ver pronto. Buenos días, jóvenes del grado 10º. Les envío un saludo para recordarles seguir los protocolos de seguridad para afrontar esta situación. Les cuento que iniciamos el segundo periodo en la semana número 11. Esta primera clase es de contabilidad y a continuación les muestro los ejes temáticos, el plan único de cuentas. Vamos a saber el concepto de la cuenta, la estructura y la dinámica, cómo se maneja, cómo se aplica en los registros contables o hechos económicos. También vamos a ver lo que es el código de comercio, donde están las obligaciones y los deberes de los comerciantes, los actos mercantiles, el registro mercantil, todo lo que concierne a la formalización de un negocio, de una empresa, de una idea de negocio. ¿Qué se hace en el momento de ejecutar su plan de negocio? Sabemos que para que esté en el sistema formal se debe hacer un registro en las cámaras de comercio. Iniciamos con la cuenta y se refiere al nombre debidamente codificado, enumerado, que se le da a los valores que posee la empresa. ¿Para qué utilizamos estas cuentas? Para registrar las operaciones contables en los libros de contabilidad. Y estas cuentas representan los bienes, los derechos y las obligaciones de una empresa. También conocemos que es un formato en el que se registran claramente, ordenada, comprensible y transparente los aumentos y disminuciones después de realizar un hecho económico. Entonces, eso nos facilita el registro en los libros de contabilidad. Vemos la clasificación. Las cuentas tienen una clasificación y es por la clase. Decimos que la clase 1 son los activos y los activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa o una persona. Los activos también se clasifican en corrientes. Se dice que los activos corrientes son los dineros, el efectivo con el que cuenta una empresa. También están las inversiones. Las inversiones son, como su nombre lo indica, son las inversiones que realiza una empresa. Pueden ser bonos, CDTs, títulos valores, acciones. Están los activos fijos, que son los que representan en artículos fijos, como la propiedad, planta y equipo, como el edificio, los muebles, equipos de computación. También están activos diferidos, que son los gastos que se pagan por anticipado. Ejemplo, cuando se paga la publicidad, también gastos de instalación. Entonces todo esto hace parte del activo. Y también están los activos intangibles, que son los que no se pueden ver ni tocar. Pues, ejemplo, la marca. Dentro de la clase 2 están los pasivos, que son todas las deudas que contrae una empresa. También tiene su clasificación. Se clasifican en activos corrientes, que son las deudas adquiridas con un plazo menor de un año. Están los pasivos no corrientes, que son deudas contraídas mayores a un año. Ejemplo, una hipoteca. Estas hipotecas siempre son, en la mayoría de casos, a largo plazo.
Están los pasivos diferidos, que son las cuentas de gastos cobrados por anticipado. Ejemplo, un alquiler cobrado por anticipado o intereses cobrados por anticipado. Tenemos en la clase 3 el patrimonio, que agrupa el conjunto de cuentas que representan los aportes de los socios. Y aquí tenemos el superávit, que nos muestra el crecimiento del capital de la empresa. Nos muestra las reservas, que son la cantidad de dinero que ahorra anualmente. Es en su ejercicio contable, las empresas deben de dar una reserva que es como un ahorro para cubrir gastos imprevistos. También está dentro del patrimonio la utilidad o la pérdida en el periodo contable, que comprende el valor de la utilidad o la pérdida de un periodo determinado. Dentro de la clase 4 se encuentra el ingreso, que también se entiende como entradas de dinero de la empresa. Se dice que esas pueden ser operacionales, lo que quiere decir que es por medio de ejercer su actividad. Y también están los no operacionales, que son ingresos recibidos no en su actividad habitual, sino, ejemplo, vende un activo fijo, vende una materia prima que no utilizó, o una empresas que dentro de su ejercicio venden sus desperdicios, entonces se entienden por ingresos no operacionales. Y en la clase 5 encontramos los gastos, y los gastos son todas las salidas de dinero que incurre una empresa. Estos gastos están los operacionales, que son los que están debidamente relacionados con el funcionamiento de la empresa. También están los gastos no operacionales, que son gastos realizados que son por temas de diferente a la actividad. Ejemplo, una empresa quiso participar en una feria agraria, entonces esos gastos de alquiler de carpa, transporte, alimentación, se entienden por gastos no operacionales porque no son relacionados directamente con la actividad de la empresa. La cuenta T, la que todos conocen, tiene un movimiento y tiene una naturaleza. Entonces, sabemos que según la clase a la que pertenecen, las cuentas presentan un movimiento, la cual vamos a explicar en este momento. Tenemos la cuenta del activo y tenemos el esquema de la cuenta T. Vemos de que tiene el lado izquierdo está el debe o el débito, en el lado derecho está el haber o los créditos. La cuenta del activo aumenta por el debe. Al final la diferencia es el saldo. La cuenta del pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. Recuerden que siempre se debe cumplir el principio de la partida doble. La cuenta del patrimonio aumenta por el haber, disminuye por el debe. La cuenta de ingreso aumenta por el haber, disminuye por el debe. Y las cuentas de gastos o costos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. También tenemos el plan único de cuentas. ¿Y qué busca el plan único de cuentas? Busca uniformidad en los registros de las operaciones económicas realizadas por la empresa y nos permite transparencia de la información contable, claridad, confiabilidad y comparabilidad. Entonces, el plan único de cuentas es un catálogo de cuentas donde describe las cuentas y la dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. En Colombia opera desde 1995 el PUB para los comerciantes
que están obligados a llevar contabilidad, o sea, personas jurídicas o personas naturales. Tenemos la codificación, y la codificación trata de qué quiere decir cada número o cada dígito de esa cuenta que utilizamos. Entonces tenemos el primer dígito, indica la clase. Entonces en la parte de abajo vemos que el número 1 pertenece a la clase de los activos. Entonces, los dos primeros dígitos indican el grupo, en este caso inversiones. Los 4 primeros dígitos nos indican el nombre de la cuenta, caja 1105 caja, pero de aquí se desprenden las subcuentas, que son los 6 primeros dígitos. Entonces en este caso es caja general, y a partir del 7º dígito se utilizan las cuentas auxiliares. En este caso la 11050501 nos indica que es caja general de Cali. Si tiene varias sucursales, entonces quiere decir que cada cuenta auxiliar va a manejar una caja según a la sucursal que pertenezca. Y lo mismo en la clase 2, los pasivos se distribuyen en los 2 primeros dígitos del grupo, obligaciones financieras, los 4 primeros dígitos está la cuenta 2101 banco, entonces está los 6 primeros dígitos sobre giros, una subcuenta, y 21050501 sobre giros Banco Popular, cuenta auxiliar. Entonces si tiene varios préstamos, varios créditos, se le asigna una cuenta auxiliar para cada uno. Entonces tenemos en este cuadrito como la distribución o la clasificación de estos grupos. La clase 1, la clase 2 y la clase 3 nos indican la clase, el activo, los pasivos y los patrimonios, y que pertenecen a un balance general. Siempre en un balance general van a ir esas 3 clases. ¿Por qué? Porque son las que representan los derechos y obligaciones de la empresa. Y también puede afirmarse que son aquellas que forman parte de la ecuación contable. Tiene una duración permanente y su saldo siempre representa un valor tangible. Entonces se subdividen en cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio. Tenemos en la clase 4, 5, 6, 7, tenemos los ingresos, los gastos, los costos de venta, costos de producción, y estos hacen parte del estado de resultado. Son las que tienen su origen en las operaciones del negocio. Como nos indican el estado de resultados, es más que nada el total del ingreso menos los costos de venta, menos los gastos, menos los costos de producción. Esto nos da una utilidad, nos da como resultado una utilidad o una pérdida. Entonces esto se denomina también transitoria, porque su duración llega hasta la terminación del ciclo contable. Por ejemplo, iniciamos actividades el 1 de enero, terminamos el 31 de diciembre. Aquí estas cuentas desaparecen porque se cancelan, se saldan. Desde este grupo pertenecen los ingresos, los gastos, los costos de producción. Y en la clase 8, clase 9, están las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Entonces, aquí son aquellos que figuran en el balance general, pero representan bienes de propiedad de terceros que intervienen en la empresa, prestaciones de servicios especiales, mercancías recibidas,
en consignación. Entonces, en el momento deben de estar representadas allí, pero en realidad no hacen parte de la empresa. Al final tenemos unas recomendaciones, se le recomienda que este material va a quedar cargado en la plataforma y en el canal del colegio, y es obligatorio que quede el tema consignado en sus cuadernos, los ejes temáticos, porque una vez entremos a las clases presenciales se va a recoger los cuadernos, se va a calificar, se va a sacar las notas correspondientes. También deben estar pendientes de esta plataforma para que puedan desarrollar las actividades. Tenemos esta actividad, completar según el nombre, según el código, la naturaleza que corresponde. Muchas gracias, muchachos. Espero que nos podamos ver pronto.